En este ejemplo de bucle queremos crear una tabla de conversión de grados Celsius a grados Fahrenheit de entre un rango de valores. Entonces, digamos que para empezar podemos imaginar que al dibujar una tabla, como si lo hiciéramos en una hoja de papel, necesitamos una distribución, unos títulos, y asimismo lo podemos manejar dentro del programa de Python. Para eso debemos imprimir por los títulos y digamos que las líneas que le den esa distribución. A continuación manejamos el ciclo for y range, donde digamos que puede ocurrir la magia de la automatización, donde el programa va a permitirnos incluir los datos de los rangos que queremos obtener en nuestra tabla. Entonces, en range debemos incluir lo que es el inicio, el final o el límite del rango que queremos manejar, y digamos que la secuencia que debe manejar internamente los datos. Entonces es como imaginar una escalera donde le pedimos a Python que empiece en el escalón menos 50 y que suba hasta el escalón 50, pero dando saltos de 10 en 10. Entonces es importante tener en cuenta que dentro de Python el límite final es abierto, es decir, que se detiene justo antes del número que se ponga. Si pusiéramos el 50, como es lo que deseamos obtener, se detendría antes, que sería 49, pero como pues maneja rango de salto de 10 en 10, pues nos daría resultado hasta 40, que sería el decimal anterior. Por eso usamos el 51. En for Celsius in se crea como una caja temporal llamada Celsius. En la primera vuelta del ciclo esta caja vale menos 50, en la segunda va a valer menos 40, la siguiente menos 30 y así hasta llegar al final o límite que se haya solicitado, se haya manejado. Digamos que pues en este es muy puntual, no es de ingresar, sino ya va directamente en el programa. Luego va el cálculo matemático de la conversión de Fahrenheit, de Celsius a Fahrenheit, y digamos que dentro de cada ciclo la computadora va a tomar ese dato matemático y va a hacer la conversión y nos va a dar el resultado obtenido. En cuanto a la impresión del formato, la intención es, como comentaba, debe generarse una tabla con una distribución que sea clara y lineal. Por eso al imprimirlo internamente, pues el programa va a tomar el primer dato como les comentaba, de la caja flotante, donde va a estar, digamos, por ejemplo, el menos 50, luego el menos 40, menos 30, menos 20, menos 10, 0, como se puede contemplar a continuación. Y asimismo al frente nos va a dar su conversión en grados Fahrenheit, obteniendo pues la tabla con los rangos solicitados y con la secuencia solicitada. A ver, explicación de los dos programas realizados en Python. Yo realicé el punto número 2 y número 3. Bueno, el primero realiza un intervalo que suma los números que hay dentro de ese intervalo, los números pares. Y el segundo utiliza el método de Newton-Raphson, que es una fórmula que nos ayuda a encontrar la raíz aproximada de una función a partir de su derivada y pues la función que nos dan. Bueno, en el primer programa, lo primero que se hace es pedir al usuario pues los valores del intervalo, lo cual se realiza con la función o bueno, la línea de código int, que convierte el valor ingresado en un número entero, y el input, que ahí es donde le pedimos al usuario que ingrese el primer número. Esto mismo lo realizamos tanto con la m, que yo la utilicé m y n como para hacer los dos números que vamos a utilizar en el intervalo, y como con la n, que va a ser el final del intervalo. Después creamos la otra línea, que sería la suma es igual a 0. ¿Esto para qué? Para que suma ya tenga un valor que no afecte, pero que ya tenga la variable hecha. Después creamos la línea de i in range, que utilizamos el for para crear el primer ciclo. Entonces cuando i está en el rango de m con n,
le ponemos un n más 1 para que ese número, que es n, se añada también a la secuencia que vamos a crear. Y ya con el ciclo for, los números que están dentro del valor van a ser la función que le vamos a dar más adelante, que sería el if, para utilizar como los números solamente pares. Entonces utilizamos if y el signo de porcentaje, que como sabemos es el residuo de la división, y un 2, y que si esto es igual a 0, sabemos que el número va a ser par. Entonces cuando el operador de el porcentaje nos dice que el número es igual a 0, sabemos es porque es un número par. Entonces cuando se sabe que el número es par, ya se realiza la línea que es suma más igual a i, que también se puede utilizar suma es igual a suma más i, que esto lo que hace es que se empiecen a acumular todos los valores que se pueden dar dentro de ese intervalo para que se realice la suma correspondiente. Y ya al final simplemente utilizamos la línea print para mostrar lo que viene siendo el resultado. Eso sería el punto número 2. Bueno, siguiendo con el punto número 3, tenemos un programa que utiliza el método de Newton-Raphson para encontrar una raíz aproximada de la función. ¿Qué función tenemos en este caso? Que fue la que nos dieron, es 4x al cubo más 3x al cuadrado más 2x menos 1. Entonces empezamos definiendo la línea de x es igual a 0.5. Esto nos da un valor más o menos cercano a la raíz, que si vemos en la gráfica es bastante cercano. Y va a ser un punto inicial desde el cual empezará el método que vamos a utilizar para descubrir la raíz de la función, tener un valor muchísimo más cercano. Entonces después pasamos a una línea que la verdad me costó entender, y es delta es igual a 1e menos 10. Entonces con este valor representamos la tolerancia del método, es decir, qué tan cerca está de 0 para que la función pueda considerar que ha encontrado una raíz lo suficientemente precisa. Después ya simplemente nos quedaría pasar la función que nos dieron a el lenguaje de Python, que simplemente es cambiar las multiplicaciones y potencias por asteriscos, no cambia mucho, y pues ya la tenemos ahí. Luego ya empezamos con el ciclo, que sería un while, que fue lo que nos pidieron, más un abs, que va a estar cubriendo lo que va a ser la función. El abs que nos permite el valor absoluto, o sea, la distancia que tiene la función hasta 0. Y esto siempre que sea mayor a delta, que delta, como dijimos, es lo que está cercano a 0. Entonces va a hacer que se repita hasta que esto esté en un punto en donde sí sea un valor preciso. Entonces, para empezar a utilizar el método de Newton-Raphson, utilizamos dentro del ciclo primero la derivada. Esto lo podemos hacer simplemente muy rápido. Derivamos rápidamente la función, nos quedaría 12x al cuadrado más 6x más 2. Y ahí sí empezamos a utilizar la fórmula del método que vamos a utilizar, el método de Newton-Raphson. Nos queda que la fórmula es x es igual a x menos la función que nos dan dividido la derivada de esta función. Esa es la fórmula principal, y así vamos a poder calcular la aproximación de la raíz. Entonces ya con la función y la derivada, simplemente el ciclo va a utilizar este método para ir calculando varias veces la función, o bueno, va a ir calculando varias veces lo que viene siendo la raíz. Entonces ya cuando el delta se da cuenta que está lo suficientemente cerca de 0 para hacer un valor bastante exacto, ahí es cuando se cierra el ciclo y nos muestra ya en un print que la raíz aproximada de x es, y ahí ya presentamos lo que va a ser la raíz de nuestra función. Y eso sería todo de mis 2 puntos. Lo primero es que se van a usar 2 funciones para iterar. Entonces la primera es el factorial,
que lo que hace es recibir un número k y incrementa sobre un contador 1, multiplicando por sí mismo la cantidad de veces que hay en el número. Entonces, digamos, para el factorial de 3, ese for i in range k más 1, lo que hace es decirle multiplique 1, 2, 3, 4, 5 y pues así es como lo logro. El k más 1 es porque el ciclo, digamos que se acabaría, si fuera 5 se acabaría en 4 y no volvería a repetir la multiplicación en 5. Entonces cuando uno dice k más 1 es que también se va a multiplicar el 5. Y la potencia, pues usa una base y un exponente, y lo que hace es que para b que es igual a 1, en el rango del exponente, lo que va a hacer es iterar desde i, o sea, desde 1 hasta el exponente. Entonces, pues se va a multiplicar cada vez lo que, digamos, la base. Si fuera 2 y si tuviera un exponente de 3, pues se multiplicaría 3 veces. Pues por esa base. Y ya pues después cuando está aproximando pi se usa la serie de Ramanujan. Es todo raro porque el sueño de esta serie para aproximar a 1 sobre pi. Entonces lo primero que tiene es k, suma y término. Y tenemos un while que lo que hace es un ciclo infinito hasta que se cumpla que el absoluto del término, es decir, lo que recibimos de una parte sobre otra, sea mayor que 1e a la menos 5. 1e a la menos 5 es como 10 a la menos 15, creo. Entonces, ahí mismo estamos definiendo qué número, o sea, la parte de arriba, es el factorial por 4 por k por 1113 más esas constantes, digamos 2600, 26.390 por k. Y el denominador, que es la parte que está en la división, pues sería el factorial de k elevado a la 4 por la potencia de 396 a la 4k. Entonces ya después el término se vuelve en el número sobre el denominador, y la suma, que es como, acuérdese que ahí hay un sigma, ese sigma representa sumatoria, pues se le va a sumar el término. En cada ciclo se va a invertir k más 1. Cuando el término llega a ser igual a 1 de menos 5, entonces ya se opera que el inverso de pi pues es 2 por la raíz de 2 sobre 9801 por la suma. Y ya después de eso lo que se hace es 1 sobre el inverso de pi, que pues es como si usted tuviera 1 sobre pi. Si usted invierte eso, pues le queda pi sobre 1. Y ya pues llamamos la función aproximar pi, que es como lo que nos permite llamar la función literalmente para que haga todo eso. Es hallar como el exponencial de x a la i, si mal no estoy. Entonces lo primero que hace otra vez es definir el factorial y la potencia, y ya en la función xp x a la 2 pues digamos que tenemos x y n. X sería como el número, cuando uno dice e a la x, pues es x,
y n es el número hasta donde se va a intentar hacer la aproximación del exponencial. Entonces, otra vez inicializamos un contador, una suma, que es donde vamos a ir sumando nuestras iteraciones, y en el rango de n vamos a empezar con, digamos, el signo, que sería menos 1 elevado a la i. Es decir, que si es potencia par va a quedar positivo, y si es potencia impar va a quedar negativa. El número es, digamos, que la potencia, entonces sería como 1 elevado a la 2 veces i, y el denominador sobre lo que se divide sería el factorial de i. El término pues sería el término, lo que se va a hallar por cada iteración sería el signo por el número sobre el denominador. Y a esa sumatoria que teníamos antes le vamos a agregar ese término. Y pues ya devolvemos la suma. Entonces llamamos a x, el input es un float, y también vamos a decir que n es el número de términos. ¿Sí? Es decir, si pusiéramos 10 tendríamos 10 términos en nuestra aproximación. El resultado sería igual a la llamada de función en x y en n, y pues ya imprimimos el resultado final.